Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Cristina Ramos Vázquez. Hoy responderé la pregunta de si fue beneficiosa la reforma agraria en 1969. Presentaré mi postura y sustentaré en los ejes político, económico y social. Introducción. Esta exposición evalúa si la reforma agraria fue beneficiosa desde tres ejes: político, económico y social. El periodo que se ha revisado o evaluado ha sido de 1930 a 1990, para entender el contexto previo, los cambios durante la reforma y su conexión con el Perú actual. La pregunta guía es: ¿la reforma resolvió desigualdades históricas y mejoró la productividad y la ciudadanía rural? Con respecto a la pregunta, mi tesis es la siguiente. Política y socialmente, la reforma fue positiva porque democratizó el campo y amplió derechos. Económicamente, sus resultados fueron mixtos debido al diseño organizativo, limitaciones de gestión y la inestabilidad macroeconómica de los 70 y de los 80. Mis objetivos son explicar los cambios y permanencias, sustentar tres argumentos: político, económico y social, y conectar ese legado con el Perú de hoy. Desarrollo. Para el desarrollo daremos un contexto breve. Entre 1930 y 1960, el agro peruano estuvo dominado por haciendas y gamonalismo. Existían conflictos por tierras, bajo ciudadanías rurales y profundas brechas étnico-sociales. Hubo intentos de reformar, como leyes de Belaúnde en los años 60, pero la gran ruptura ocurre en 1969 con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Expropiación de haciendas y creación de cooperativas agrarias, las CAPs y las SAIs, pagándose con bonos a los antiguos propietarios. En los años 70 llegan choques externos de crisis de petróleo, y hacia los 80 el país vive la recesión, hiperinflación y violencia interna que condicionan cualquier balance. Defenderé mi tesis o mis argumentos en el eje político, ¿no? La reforma agraria transformó la estructura del poder rural y amplió la ciudadanía, aunque dentro de un régimen autoritario que limitó pluralismo y sostenibilidad institucional. Ahora, con respecto a la ruptura del gamonalismo, al eliminar grandes haciendas, debilitó élites locales que controlaban justicia informal, trabajo y votos. Se abrieron espacios para organizaciones campesinas y negociaciones colectivas. Con respecto a la ciudadanía rural y el Estado presente, más acceso a programas públicos, educación, salud, caminos y reconocimientos políticos del campesino e identidades indígenas. Los límites. La implementación fue centralizada, muchas decisiones se tomaron desde Lima y el autoritarismo restringió canales democráticos locales tras el cambio del régimen. Faltaron instituciones robustas para consolidar lo avanzado, como por ejemplo el catastro, la justicia agraria, la asistencia técnica estable. En un balance político, fue positivo por la democracia del campo y la caída del gamonalismo, débil en sostenimiento institucional y pluralismo. En el eje económico, de acuerdo a mis argumentos económicos, la tesis es: la redistribución fue ampliada, pero no se tradujo consistentemente en productividad por diseño organizativo, fallas de gestión y choques macro. Redistribución versus productividad. Al pasar de las haciendas a cooperativas y comunidades, cambió la propiedad, pero sin asegurar el capital de trabajo, el crédito y la tecnología. Incentivos y gestión. Varias CAPs y SAIs tuvieron incentivos difusos, propiedades colectivas sin reglas claras de reparto ni responsabilidad, y déficit gerencial. En sectores específicos, por ejemplo, en la costa azucarera hubo caídas de eficiencia. En las sierras se avanzó en acceso a tierras, pero con parcelación dispersa, poca mecanización y limitado acceso a mercados. Choques externos y macro, crisis internacionales de los 70, caídas de términos de intercambio y restricciones fiscales agravaron la performance. El legado a largo plazo, la desaparición de la hacienda, permitió décadas después nuevos arreglos, titulaciones masivas en los 90 y los 2000, contratos de agroexportación, pero ese impulso no provino directamente del modelo cooperativo original. En un balance económico, sería mixto o negativo en el corto y mediano plazo por productividad e incentivos, y positivo en equidad y acceso a la tierra y en remover un obstáculo histórico para el desarrollo posterior.
Con respecto al eje social, la reforma amplió dignidad, derechos y movilidad socio-rural, aunque las brechas no desaparecieron. Dignidad y pertenencia. La tierra dejó de ser monopolio, se redujeron relaciones serviles y se fortaleció la autoestima rural. Organización y voz. Crecieron comunidades y sindicatos campesinas, la agenda rural entró con más fuerza en el debate nacional. Persistencia y límites, continúa la pobreza rural, servicios públicos insuficientes y segmentación étnico-lingüística sin apoyo productivo sostenido. Muchos hogares migraron a ciudades acelerando la informalidad urbana. En un balance social, fue positivo en derechos y ciudadanías, insuficiente frente a las necesidades de materiales y de servicios. mm, Cambios y permanencias, ¿no? En una conexión de 1930 al periodo 1990 con el Perú de hoy, dentro de los cambios es que se desmanteló la hacienda, se amplió la ciudadanía rural y se reconfiguró el mapa social y político. Las permanencias son que persisten brechas territoriales, informalidades y baja productividad agrícola familiar. La influencia actual, la estructura sin hacienda abrió paso a una titulación y mercados en los años de los 90 a los 2000. El boom de agroexportador costero surge en un nuevo escenario, aunque no resolvió los regazos de la pequeña agricultura andina. En conclusión, la reforma agraria fue beneficiosa en el plano político y social al democratizar el campo y ampliar derechos. Económicamente, sus resultados fueron mixtos por el diseño organizativo, la gestión y la coyuntura macro. Se podría decir que la elección de la redistribución fue perdón, se podría decir que la elección fue la redistribución por sí sola, no asegura productividad, necesita instituciones sólidas, de crédito, tecnología y que articulen el mercado. Recomendaciones. Propongo cuatro acciones como recomendaciones, ¿no? En la política para este presente. La institucionalidad agraria, catastro actualizado, justicia agraria especializada y reglas claras para la propiedad colectiva y privada. La productividad. Tendría que haber crédito rural, asistencia técnica de riego, adopción tecnológica y encadenamientos con mercados para la agricultura familiar en un enfoque territorial y étnico-cultural, políticas diferenciadas para costa, sierra y selva con participación comunitaria, infraestructura y servicios, tendría que ver los caminos, conectividad, salud y educación rural como base del desarrollo. Respecto a la información y evaluación, mejores estadísticas agrarias y evaluación de impacto para corregir y escalar lo que funciona. En conclusión o como cierre, la reforma agraria abrió la puerta de la ciudadanía en el campo. Nuestro desafío pendiente es convertir esa ciudadanía en prosperidad sostenible. Muchas gracias, profesor.